Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Estamos acabando la semana y vamos a seguir hablando de política, de la coyuntura electoral y judicial, porque están yendo de la mano en los últimos meses. ¿Qué meses? En los últimos años van hermanados, ¿no? Cuando hablamos del tema político, también hablamos del tema judicial y tenemos una información de último minuto que nos han corroborado ya nuestras fuentes en Fiscalía, y es que el equipo especial Lavallato ha remitido la declaración de Jorge Yoshiyama. Ahí está justamente el documento que nos han enviado con el cargo de recibido por parte del Tribunal Constitucional. ¿Qué es esto en principio? Es la declaración que hizo Jorge Yoshiyama a la Fiscalía, al equipo especial Lavallato, donde decía efectivamente que Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, sabía que la constructora brasileña Odebrecht había aportado a su campaña, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque también Jorge Yoshiyama declaró ante los fiscales que se habían puesto de acuerdo con el estudio ORE para de alguna manera presionar a los aportantes fantasmas para que mantengan sus declaraciones, que Keiko Fujimori sí se reunió con César Inostroza y una serie de cosas, incluso que se había coordinado con el fiscal, en ese entonces el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, para ver el caso de Keiko Fujimori. Bueno, toda esa declaración de Jorge Yoshiyama, que es sobrino de Jaime Yoshiyama, una declaración explosiva, está ya en manos del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los magistrados del Tribunal Constitucional, entiendo que Eloy Espinosa Saldaña, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, solicitó al presidente del TC, al señor Blume, que le remitan, que incluya en su ponencia esta declaración para que los magistrados puedan tomar una decisión mucho más argumentada, ¿no? Bueno, vamos a ver qué decisión toman. Desde mi punto de vista, ya cada magistrado realmente tiene su voto decidido en cuanto al caso de Keiko Fujimori, que ya lleva más de un año con prisión preventiva. Hay que recordar que a ella se le bajó la prisión preventiva de 36 meses a 18 meses, pero es la información de último minuto. Vamos a ver ahora cuánto tardan los magistrados del TC en ver el caso de Keiko Fujimori. Otro tema también así, súper reciente, hace algunos minutos, es que la fiscal Betsabe Revilla ha pedido la suspensión del fiscal supremo, ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por los casos que se le siguen, ¿no?, de encubrimiento. Vamos a ver cómo avanzan estos temas, pero para conversar justamente de la situación de Fuerza Popular, tanto la situación de Keiko Fujimori como del partido, porque Fuerza Popular va a participar en las elecciones de este 26 de enero, estamos nada menos que con el secretario general de Fuerza Popular, el congresista, miembro de la Comisión Permanente, Luis Galarreta, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, congresista. Omar, muchas gracias por la invitación. Saludos a tus televidentes. Quería empezar por lo de último minuto. Ya la Fiscalía ha remitido esta declaración de Jorge Yoshiyama al Tribunal Constitucional. Entiendo que en Fuerza Popular pues los plazos que se están tomando incomodan. Bueno, digamos que esto es una parte casi ya final de un colorario de acciones absolutamente violatorias al debido proceso frente a la violación a los derechos de Keiko Fujimori, no solamente como lideresa de la oposición, presa, lo cual debería llamarle la atención a la comunidad no solo nacional sino internacional. Y este pedido, digamos, que ha hecho el señor Eloy Espinosa es parte de toda esa forma de manipulación, esas, digamos, acciones turbias que han existido en el proceso. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori ha habido filtración de información que solo la maneja la Fiscalía y que no lo ha tenido la defensa, pero ha salido en determinados medios. En el caso de Keiko Fujimori, cuando estaba a punto de resolver su proceso en el Poder Judicial, donde ya se han adoptado todas las partes o todas las instancias, han chantajeado a jueces. Es decir, salía un audio, por ejemplo, Omar Mariluz, y que lo sepa, y creo que lo sabe tu televidente, donde había cuestionamientos a comentarios o conversaciones del juez, que tenía que ver el caso de Keiko Fujimori, conversando con el señor Ríos, este sinvergüenza del Callao, pero hablando de una señorita, recomendando para que la señorita a ver si le encuentra trabajo. Es una forma de chantajearlo para decirle, creo que tenemos algo más de ti y probablemente a tu familia no le guste. Entonces ese pobre juez, que seguro es un hombre honorable, pero que lo ha movido esa situación para evitarse problemas, ¿qué hace? Se inhibe del caso de Keiko Fujimori. ¿Qué tiene que ver la señorita que le consigue trabajo el juez con el fulano Ríos, con el caso de Keiko Fujimori? Pero así han chantajeado a los jueces. ¿Han mediatizado los procesos que se les no solo han mediatizado los procesos, que obviamente, digamos, se ha judicializado la política se ha judicializado en el caso de Keiko increíblemente, sino que han habido en cada instancia audios,
que salían para perturbar el proceso de Keiko Fujimori. Tuvieron que inhibirse 3 jueces supremos, lo que se llaman titulares. Pero eso no queda ahí. El show mediático que armó el señor fiscal Domingo Pérez al comienzo de este proceso fue, recuerda tú, en la primera instancia, que fue la Corte Superior, eso tal vez no lo tiene claro el televidente, se derrumbó y se tumbó abajo todas esas pruebas que era una líder de una organización criminal porque como líder coordinaba unas cosas a través de un chat. Eso la Corte Superior ya lo desechó. Sin embargo, el fiscal sigue con ese show mediático diciendo, sí, hubo una organización criminal porque se comunican. Yo me imagino que si el señor Rajoy, por ejemplo, jefe del PP, en algún momento escucha eso, se reirían allá y por eso tienen un juez Garzón. ¿Qué ha pasado ahorita con el Tribunal Constitucional? El señor Eloy Espinosa, y tú lo has dicho, pareciera que ya tienen sus votos. Yo creo que ya está claro el voto de la señora Ledesma, que ha dicho que es antifujimorista y que filtra toda la información en Hildebrand en su 13, porque la filtra siempre. Y el señor Eloy Espinosa ha pedido una información que él sabe, y lo dicen los abogados serios, objetivos, no fujimoristas, que el Tribunal Constitucional no evalúa si lo dicho por el señor Jorge Yoshiyama es cierto, que además no es cierto. El señor Jorge Yoshiyama hizo 2 declaraciones, Omar, antes negando todo, y en 4 horas hizo 5 páginas. ¿Sabes cuánto se ha demorado en estas declaraciones de 12 páginas? 1 hora y 40 minutos. Ahora, lo que se puede demorar a alguien en que le dan una información para que simplemente firme. En la primera declaración de Jorge Yoshiyama, que si mal no recuerdo fue en octubre del año pasado, él efectivamente reconoce que su tío Jaime Yoshiyama le entrega $800.000. Y es la primera vez, en declaración de Jorge Yoshiyama, donde un miembro importante, digamos, de la campaña de ese entonces reconoce que se tenía que pitufear ese dinero. Es decir, Jorge Yoshiyama ya en octubre del año pasado reconoce que tenía que buscar aportantes falsos para partir ese dinero en pequeñas cuotas y poder, digamos, ingresarla a la campaña. Es decir, tan contradictoria no es. Lo nuevo en esta declaración es que Jorge Yoshiyama dice que su tío le dijo efectivamente que la plata venía esta vez de Odebrecht. Claro, aquí lo que es cuestionable es por qué no dijo que era de Odebrecht desde octubre del año pasado. Sí es contradictorio, Omar, porque él niega que Keiko Fujimori supiera esta información, como lo ha dicho el señor Jaime Yoshiyama. Y es más, él mandó una carta desde Miami antes de entregarse voluntariamente. Él mandó una carta incluso pidiendo disculpas en el caso de Keiko Fujimori porque, claro, se había comprometido en una situación. Pero además, te lo decía fuera de cámara, no tengo problema en decírtelo, yo conozco de la época del Movimiento de Libertad de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y ahí tuve la suerte de conocer a gente como Rafael Rey, Enrique García. La cantidad de plata que se manejaba y que simplemente habían empresarios honorables que no querían aparecer y tendrías que pasarlo por otras personas, no solamente es de la campaña de Vargas Llosa, es la campaña de seguro de todos los candidatos. Entonces, criminalizar una acción que no digo que esté bien, que puede ser una falta, digamos, administrativa, que puede ser, pero yendo a este caso, ni siquiera estoy diciendo que eso haya pasado, porque eso tiene que investigarse. A lo que voy, termino con esto, es si hay contradicción de lo que dice el señor Jorge Yoshiyama, pero más allá, si hay contradicción, eso se verá en el proceso judicial. El señor Eloy Espinosa sabe que el Tribunal Constitucional está evaluando si los hechos por los cuales a Keiko Fujimori la mete en presa injustamente, solo por el dicho de una persona, igual que el del señor Jorge ahora, sin corroborar, es realmente violatorio no a su derecho constitucional. Y termino con esto. El señor Eloy Espinosa pidió la agenda de Nadine Heredia. El señor Eloy Espinosa, que votó a favor de la libertad de Ollanta Humala, que sí fue presidente, que sí hicieron obras públicas, que Keiko Fujimori nunca manejó fondo público. O sea, la tesis del fiscal es, ella supuestamente sabía y recibió porque cuando sea gobierno, es una tesis válida, es un mundo realmente, y pasa en la nariz de todos los peruanos, que me sorprende que hasta ahora nadie, por ese antifujimorismo, no responda y diga, oye, esto está pésimo. Para volver al tema del financiamiento, que me parece fundamental e importante, ¿no? Porque ayer lo comentábamos, hay que separar los casos de Odebrecht. Unos tienen que ver con financiamiento de campaña, donde se involucra a Fuerza Popular, incluso al presidente Ollanta Humala, y los otros casos tienen que ver con corrupción. Y lo comentábamos justamente en el corte. Lamentablemente, o para bien, o porque somos una sociedad muy hipócrita, en este país los partidos políticos recibían financiamiento de campaña de empresas totalmente legales, totalmente firmes, pero que no querían aparecer en la foto para evitar probablemente también, si es que perdía el candidato, algún tipo de amenaza
amenaza. Entonces uno se pregunta, se lo pregunté ayer al presidente Humala, ¿por qué no admitir que efectivamente en esa época la constructora Odebrecht, donde uno no podía sospechar que era una constructora corrupta, financió la campaña, pero que esto representa no lavado de activos, que esto es una falta administrativa? ¿No se hubiesen ahorrado 1000 problemas? Sí, bueno, digamos, vuelvo a repetir, yo no he estado, digamos, en el escenario específico de cómo se ha manejado, pero yo sí te puedo decir, desde la época de Vargas Llosa, ¿no es cierto?, hasta la época de hoy día, cómo gente decente, empresarios apostaban por defender determinadas posiciones. Claro, por el caso del señor Ollantumala, y con todo respeto, con poca autoridad moral, porque, vuelvo a repetir, el señor Eloy Espinosa, por ejemplo, pidió los informes de cómo se compraba jueces en el caso Fasavi, ¿no es cierto?, para ocultar información. No, el señor Eloy Espinosa, el Tribunal Constitucional, sabía que él no iba a entrar al fondo si la agenda y la letra de Nadine Heredia, si el señor Ollantumala compró jueces o compró testigos para cambiar la versión en el caso Fasavi. Él solamente se dedicó a ver si había o no garantías constitucionales que se estaban violentando, y por eso le dio la libertad a ambos, o le dio porque aparecía Ojitos en la agenda y él es el señor Ojitos. ¿Por qué le dio libertad? ¿Y por qué en este caso sí pide y acepta que venga digamos, la información del señor Jorge Yoshiyama? Por eso te digo, Omar, está lleno de violaciones al derecho, el debido proceso, el caso de Keiko Fujimori, que además solamente está presa porque la Corte Superior ya destruyó toda la tesis del fiscal, toda, los chats famosos, las conversaciones, solamente Keiko, por el dicho de alguien que no ha sido corroborado. Pero Keiko no está presa justamente por el tema de obstrucción a la justicia, pues, y en ese caso, perdón, sí, la versión de Jorge Yoshiyama corroboraría ese nivel de obstrucción a la justicia. No, primero te lo digo que sí. ¿Cuál es el argumento? Que hay un testigo, un colaborador eficaz, otro, que tampoco permitió la fiscalía que la abogada conozca de ese detalle, dijo que sí, pues ella sabía cuando fueron a conversar con 3 o 4 personas, creo que de la selva. Ninguno de los 3 o 4 testigos ha señalado a Keiko Fujimori, pero solamente el dicho de esa persona, por eso está presa. Y te doy otro ejemplo. El señor Villanueva, de este gobierno, ¿él ha recibido aporte para la campaña? No, él como presidente regional ha recibido plata por una obra, que es lo que ha hecho el señor Ollantumala. Su caso es totalmente distinto. Porque el caso de Ollantumala, el de señor Villanueva es corrupción. En el caso de Ollantumala se habla de la parte de la campaña, la maleta de Chávez o la plata de Odebrecht, pero él ha sido gobierno y él se ha dado obras, y hay un montón de temas en el caso específico. Entonces, se ha abierto ya la investigación por el caso Gasoducto también. Esa observación, y que la haces muy bien, que está por obstrucción, no está por obstrucción porque le han encontrado pruebas, documentación, no, está porque el señor, creo que un colaborador, ha dicho que la señora Keiko Fujimori sabía que había viajado una persona a conversar con 3 o 4 personas. Esa es la única tesis. Ni los 3 ni los 4 personas ha dicho que Keiko Fujimori sabía. Entonces lo que dice el señor Jorge Yoshiyama, te lo voy a repetir, lo ha dicho 12 hojas en 1 hora 40 minutos. Lo que dijo anteriormente, que decía que Keiko no sabía, que obviamente el tío, etcétera, que no comprometía a nadie, 4 horas para hacer 5 hojas. Qué raro, ¿no? Y ahora cambia la versión. Pero termino de nuevo. El TC no tiene por qué entrar a evaluar si lo que dice el señor Yoshiyama es verdad, porque sería como el señor Eloy Espinosa le hubiera pedido la agenda a Nadine o los testigos de Fasavi que cambiaron su apelando a sus años de experiencia en la política. Me decía que había entrado desde los 17 años. A ver, ¿no resulta poco creíble el hecho de que el candidato que va a la presidencia, a la cabeza, por aquellos que los empresarios apuesten y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a aportar esa campaña porque yo apuesto por ese candidato? ¿No es poco creíble que el candidato no supiera de los aportes, congresista? A ver, la mayoría de los candidatos manejan su campaña con una persona de imagen. Y el que maneja las finanzas no sabe ni siquiera la estrategia de imagen. A veces hay un cuarto de guerra que se maneja estrategias mucho más fuertes, y esta gente acá ni siquiera sabe ni lo de finanzas. O sea, son compartimentos totalmente distintos, y es totalmente válido que un candidato a la presidencia no tenga por qué conocer el encargado de levantar los fondos. Cada campaña tiene un encargado de levantar fondos siempre, y siempre son personas ligadas al sector empresarial honesto y decente. O sea, acá no hay que mezclar a los empresarios decentes que han apostado y han apoyado por determinada posición política, y eso es lo más natural, debería más bien siempre transparentarse, pero por esos temores que hay, siempre trata más bien de evitar participar. Pero no es descabellado ni nada ilógico que el candidato a la presidencia no sepa, pero además Keiko Fujimori no está porque ha dicho que no sabe o sí sabe, sino porque supuestamente obstruye la justicia. ¿Por qué? Porque hay solo una persona que ha dicho tal cosa. Sin embargo, la nueva versión que tendrá que corroborarse, tendrá que mostrarse prueba en el proceso,
Y cuando se llegue a la verdad se sabrá si esto es una barbaridad de hablar de lavado de activos, si es una barbaridad de hablar de delitos. Que es el fondo del asunto, que finalmente, ¿no? Recién el señor Vizcarra ha firmado la norma de financiamiento de partido. Entonces estamos, y termino, Omar, me sorprende la academia, me sorprende los colegios de abogados, me sorprende, no en tu caso, pero gran cantidad de gente, líderes de opinión, hay algunos constitucionalistas que la verdad, mi respeto, porque ni siquiera son fujimoristas, y han marcado una línea diciendo, esto es una barbaridad lo que se está haciendo. Hoy día tú ya sabes cómo va a votar Eloy Espinosa y la señora Ledesma, y nadie se horroriza de lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional con opiniones adelantadas. O sea, está bien que se quede presa. En eso estamos, por eso que Mar Vito, su esposo, ha decidido, digamos, tomar una decisión dura, difícil. ¿Qué opina de esa ¿no? decisión? Una huelga de hambre. Bueno, es que... y habla de... pero no sé, ¿es la medida adecuada realmente en medio de esta situación? Perdóname, bueno, a ver... ¿No es mediatizar un poco más el tema? No, al contrario, después de cómo lo mediatizan los fiscales, perdóname, que salen en sus programas favoritos los domingos a hablar y después salen los ministros a respaldar a los fiscales, mediatizar, no. Usted sabe que es una delicia para la televisión ver a Mar Vito con su carpa fuera del penal. Lo que pasa es que cuando tú no encuentras justicia y ves cómo, te lo voy a repetir, cómo han extorsionado jueces para que no voten por la libertad de Keiko Fujimori, jueces que no tienen nada que ver, sino que en la academia son jueces conocidos por pro libertad, que están en contra de las prisiones permitidas, entonces le han buscado algo y ¡pum!, los han sacado del proceso. Se va a ver en el TC y cada vez patean los plazos, buscan patear los plazos, en el Poder Judicial a cada rato pateaban los plazos. Entonces es una persona que tiene a su esposa presa injustamente, no ha manejado fondos públicos, no ha hecho obras, no ha hecho peajes, no ha ampliado los años los peajes y está presa porque un señor dice que sabía. Entonces yo creo que frente a una injusticia, obviamente es una actitud dura, una decisión difícil, que lo respaldamos, porque al final las niñas tienen a la madre presa, al padre ahora en huelga de hambre, pero es que no hay digamos, acá no tenemos una justicia realmente que uno se sienta respaldado. No confía en el Tribunal Constitucional. Bueno, si hay un juez, vuelvo a repetir, que no le pide la agenda a la señora Heredia, ni le interesa la opinión de compra de testigos de Fasabi en caso Humala, y le da libertad porque dicen pondera a los niños, los hijos, y acá pide inmediatamente y pide que se aplace porque él pide que se patee el tema para el 19 y él pide que se tome en cuenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un tema orquestado. Y sale en el medio, que no lo voy a mencionar, que siempre odia al fujimorismo, pero que se sentó con Montesinos, su director, y entonces sale inmediatamente la información y juegan en pared. ¿Cómo no? Y después sale el ministro Ceballos diciendo, yo respaldo a los fiscales, y que acá no hay gato encerrado, que acá no se está violando los derechos de Keiko Fujimori. Mira, Keiko Fujimori políticamente podemos discutir. Yo mismo internamente he hecho un montón de críticas probablemente, digamos, de decisiones políticas uno puede tomar, pero armar todo un mecanismo para meterla presa porque le tienen miedo, porque tienen las encuestas verdaderas que si Keiko Fujimori estaría en libertad probablemente sería la líder de oposición en libertad. O sea, el gobierno no la quiere en libertad. A mí, la verdad... ¿Es una venganza del gobierno lo que está pasando? Yo lo que veo es que en este gobierno, de facto del momento que cierren constitucionalmente el Congreso, pero en este gobierno se están violando todos los derechos constitucionales. Mira lo que ha pasado con los jueces, con los árbitros. Que mira, la investigación tiene que darse, el que ha robado que se vaya preso, y realmente que se vaya preso, así como debería irse preso varios que hoy día están pasando desapercibidos, ¿no? Porque bien fácil se vuelven colaboradores eficaces y echan a todo el mundo sin pruebas. El caso de Keiko Fujimori es un caso que creo que va a pasar para la historia. Yo lamento, la verdad, que todavía la comunidad internacional, porque tenemos embajadores y hemos conversado con algunos, no reaccionen. Yo creo que los gobiernos de los embajadores deberían decirle, oiga, ustedes no están reaccionando, acá en el Perú no es que las cosas estén bien. El caso de Keiko Fujimori es clarísimo de una violación permanente, filtración, patear los plazos. Pero no protestaron así cuando metieron preso al presidente Ollanta y a la señora Nadine Heredia. Y era un caso similar porque tenía que ver con financiamiento de campaña, no con corrupción. Y salieron... salieron varias voces celebrando. No es tu caso, pero sí he visto incluso que porque hay periodistas antifujimoristas, eso en otros países, si tú tienes un anti, la opinión la tiene que dar otro, más neutral, sacando algunos comentarios de algunas personas que incluso que celebraban. Yo no sé si habrán celebrado o no, pero y si fue así puede haber sido un error clarísimo, porque claro, tú vas viendo cómo poco a poco va avasallándose, pero Omar... No creen en nadie estos fiscales. Pero lo que está claro... Bueno, así era Garzón, ¿no? Pero lo que está claro, que era juez, ¿no? Pero lo que está claro es que hoy día no es que con todos ha sido igual, no. Tú te das cuenta que socios alrededores o de quienes hoy día tienen cercanos al poder están en libertad. Perdóname, están en libertad y están pasando bastante desapercibidos.
Y salvo la señora Villarán, después no había ningún otro líder del lado que maneja los audios y los administra como quiere preso. Pero en general nosotros creemos, si es que tú me preguntas por el pasado, más allá de que para mí no tiene autoridad moral el señor Humala después de lo que ha hecho, yo no estoy diciendo que tampoco lo metan preso. Yo creo que a todos tienen que estar en un debido proceso y evaluar bien cuáles son los riesgos para que una persona esté en cárcel. Y en el caso de Keiko Fujimori es absolutamente falso que haya querido obstaculizar la justicia. Haciendo el paralelo, porque me parece muy importante el tema que tiene que ver con los partidos políticos, y ahí el Partido Nacionalista y el Fujimorismo comparten, digamos, esta especie de guillotina que tienen sobre la cabeza, que es que el fiscal Germán Juárez ha pedido la liquidación del Partido Nacionalista, y en el caso de ustedes entiendo que el fiscal José Domingo Pérez ha pedido la suspensión de Fuerza Popular. Sí. ¿Cómo toman esto? Porque ya es no ir a las personas, sino ir a los partidos políticos, que para ellos la tesis es que han sido instrumento para el lavado de activos. Sí. Bueno, a ver, cuando uno ve quiénes son los que han el señor Toledo y todo, es la misma gente al final que apoyaba un determinado sector político, pero eso es otra aberración jurídica. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver el partido? En el caso negado, que tú puedes además investigar a una persona individual o sí, no individual. Yo soy ahorita secretario general encargado del partido, o sea, y hay un CEN casi nuevo de hace 6 meses o un poco más. ¿Qué tiene que ver con que hay una organización criminal? El comité de Sullana, donde hay 60 ciudadanos de Piura, donde están inscritos, pues ese es el partido. El secretario provincial, el secretario distrital, los militantes, una organización criminal porque están, digamos, investigando 3 o 4 personas. Ese es un absurdo. O sea, que el partido es una organización criminal, o lo que quieren es vender esa imagen, porque esa es la imagen que se vendió a través de una campaña. Hay una campaña clarísima contra Fuerza Popular, porque el hecho que yo no voy a entrar ahorita digamos, podemos debatir un montón de cuestiones, si está bien esta votación o no, o el proyecto tal, lo que fuese, pero eso que es política y que se debate en democracia, lo que se ha hecho más bien es judicializar la política, como te decía, de tal forma que cualquier actitud que tú tomes a favor o en contra de una determinada situación, lo venden en los medios como esta es una organización criminal, y no hay un solo sustento para que sea una organización criminal. Por naturaleza y constitucionalmente, los partidos no se forman para ser una organización criminal. Entonces, ninguno de los miembros del partido por los cuales yo lo respaldo van a sentirse como que un militante de San Juan de Miraflores, un militante de Piura, un militante de Arequipa, de Fuerza Popular o un dirigente es parte de una organización criminal, indistintamente, repito, de que niego los cargos que se le imputan a nuestros dirigentes investigados. Porque la investigación tiene que ir por el lado, sí, oye, hubo un aporte que no se mencionó, ok, que lo vean dentro del ámbito que corresponde. Pero aquí pues lo han llevado por el lavado de activos para hacer un caso peligroso, un caso especial, y ponerle pues la cantidad de meses de prisión preventiva. Todo ha estado armado. Pero perdóname, Omar, el televidente no se acuerda que era un copy-pega cuando el juez Carhuancho, la primera vez que mete presa injustamente a Keiko Fujimori, no era un copy-pega, no se demostró que había pegado hojas de otro caso y de lo que el propio fiscal le había dado, y por eso la sala superior le llama la atención y lo cambia. Pero todas esas violaciones a los derechos de Keiko Fujimori y del partido, claro, se ha ido ganando, pero en la mentalidad de la opinión pública no. Bueno, es que para esa mentalidad también, congresista, ayudó mucho la actitud de propia Fuerza Popular con el blindaje constante, por ejemplo, al fiscal Pedro Chávarri. Permitieron que solamente se le investigue por uno de los casos, no se permitió la destitución después de todo el tema de los cuellos blancos del puerto. Es un caso nuevamente que se ha construido. A ver, en cualquier país del mundo razonable, donde existe más o menos una ponderación, tú tienes que tomar una posición o no. Y claro, la izquierda te dice, han blindado. Y el señor fiscal, creo que ha citado al congresista Cheput, que ya ha dicho que él no ha dicho nada y que nadie le ha ofrecido nada, pero lo ha citado. Imagínate el nivel del fiscal, ¿no es cierto? Aparece alguien y dice, a mí me dijeron supuestamente, porque le sacan un titular, después él dice, yo no he dicho eso, pero ya lo citó porque dice, uy, acá encuentro carnecita para agarrar de nuevo y pedir que el TC patee y demore más y que Keiko no salga. ¿Por qué no citó al congresista, por ejemplo, Jorge Castro, que dijo que Arana le pidió que vote en contra de la sanción al señor Pablo Sánchez fiscal? Bueno, citó a Daniel Salaverry, que el mismo Salaverry sí ha aceptado, Omar, que ustedes le pidieron que coordine con Pedro Chávarri. No
citado. ¿No? ¿Lo ha citado a Daniel Salaverry? No, sí lo ha citado, pero no. Daniel Salaverry no sé qué es lo que va a decir, ni ha dicho, pero él no ha aceptado. ¿En un tuit ha aceptado? Bueno, habría que ver qué es lo que dice, porque por lo menos nosotros, bueno, él era vocero en ese momento. Y él dijo, yo no acepté porque me pareció un acto incorrecto e ilegal. No, a ver, nosotros siempre cuando hemos tenido algún encargo político es un encargo de si viene una denuncia, trasladarla. Yo no sé qué, en todo caso habrá que escuchar qué dice el señor Salaverry. Pero lo concreto, Omar, es que, te vuelvo a repetir, lo citan al señor Chepú por un comentario que él dice que no lo dijo, pero no han citado cuando el señor, te vuelvo a repetir, Castro denuncia que el señor Arana le había pedido que vote en contra de la sanción al señor Pablo Sánchez. Es decir, de nuevo, la doble moral. Y en el caso del señor Chávarri, lo que nosotros votamos en la comisión permanente fue sancionarlo. Lo que pasa es que tú tienes que encontrar mérito en todos los delitos. Si ese fue una decisión pegada a la norma o no pegada a la norma, o digamos exactamente jurídica, bueno, lo evaluará el elector. Pero de ahí a decir, blindan para armar toda esta situación, que es una situación armada, de decir, no, que blindan al señor Pedro Chávarri. O sea que cuando en Estados Unidos el Parlamento cuestiona a un juez que va a asumir la Suprema, está brindándolo, cuando los republicanos defienden a un juez o los demócratas, allá no existe eso, por lo menos hay un nivel de democracia mucho más madura. Tú puedes cuestionar mi decisión, pero el blindaje es un término que lo usó ¿quién? Y lo acuñó ¿quién? Ustedes en el chat, cuando ponen, hemos terminado blindando nosotros solos a Pedro Chávarri. No, por ejemplo, creo que eso fue... Alejandra Aramayo, creo que fue la que le escribió. Y fue por el caso de Nostroza, no fue Alejandra, fue Alejandra Aramayo. Y te lo digo, y creo que Alejandra Aramayo lo comentó. Lo que ella decía, Alejandra Aramayo, pero eso no lo van a sacar, digamos, algunas gualipoleras, que felizmente no es el caso de acá, algunas gualipoleras que lo sacan en un medio. ¿Sabes lo que decía Alejandra Aramayo? Y lo hemos dicho, lo que pasa es que no le interesa levantarlo. Alejandra Aramayo decía, no hay mérito porque estamos evaluando el caso, pero si nosotros somos los únicos que vamos a votar en contra, o sea, vamos a ser principistas en votar en contra, deberían votar los otros también. Y habían otros congresistas de otras bancadas que también decían, oye, acá no hay mérito para esto. Cuando se vota, hay un congresista que incluso cambia su voto y el otro no vota. Alejandra se molesta y dice, ya ves, solamente nosotros blindamos, o sea, diciendo, ese es el titular que nos van a sacar. Pero mira cómo agarran ese pedacito, no sacan lo que decía anterior en ese chat donde Alejandra decía, oye, hemos evaluado el caso, pero si nosotros solo votamos, o sea, si nosotros solamente somos los principistas que decimos, esto no amerita, y los otros no, vamos a quedarnos solos. Y eso fue lo que decía, sin embargo sacan como que ella había afirmado algo que ella creo que lo ha aclarado varias veces, ¿no? Pero mira cómo te queda hasta ti, que eres un periodista inteligente y además informado. Alejandra lo aclaró. Pero tú, que eres un periodista inteligente, informado, te queda todavía esa sensación que dice, oye, pues yo me acuerdo que ustedes dijeron. Pero así funciona hoy día, desgraciadamente, como desde el Congreso han estado informando a los medios, distorsionando la realidad. Para usted, ¿no? César y Nostroza, por ejemplo, después de lo escuchado en esos audios del escándalo, esos audios putrefactos, ¿no?, que muestran un nivel de corrupción en el Poder Judicial, para usted, César y Nostroza, ¿es la cabeza o hay indicios para pensar que puede ser la cabeza de una organización criminal? Nada, digamos, yo no he entrado al análisis penal del tema, ¿no? De hecho, que hay casos por el cual lo están extraditando. Entiendo que el Poder Judicial de España ha dicho que no compete por esto. Pues claro, porque el hecho que tú te digas, hermanito, no creo que el Poder Judicial ha señalado a Luis, pero algo ha señalado sobre eso. Pero mira, cuando lo extraditen, que lo investiguen y si es la cabeza, que vaya preso. O sea, eso no, el tema que, Omar, y yo he sido asesor 5 años, he tenido incluso el honor y el gusto de haber sido un tiempo trabajando con Rafael Rey, después me he vuelto congresista de la República, y yo he visto cómo se evalúan los casos en la Comisión Permanente sobre acusaciones constitucionales. O sea, hoy día no es porque a mí me cae mal tal persona y porque hay un audio de verdad sinvergüenza, asqueroso, como el audio del señor San Martín, ¿no? Pidiendo una apúrate para el caso de mi hermanita, ¿no? Pero eso no es asqueroso, no. Pero y no quita lo otro, ¿no? Salvando la distancia, ¿sabes? Porque lo otro creo que tiene muchas cosas, pero mira, ambos son cuestionables, ¿no? Ambos son cuestionables. Por supuesto, entonces mira la doble moral, pero yo no conozco el caso de fondo. Lo que conozco hoy día, y lo vuelvo a repetir, es cómo han armado cosas que cada vez que el caso de Keiko Fujimori se va a ver, filtran audios. Había un audio de un juez que era totalmente inocuo, distinto al del señor San Martín, y también tuvo que inhibirse en la Suprema, me refiero. Y entonces hoy día estamos entrando a un proceso del Tribunal Constitucional, donde ya hay 2 miembros del tribunal que no solamente han adelantado opinión, Omar, están operando políticamente, porque operar políticamente es decir, no, señor presidente del tribunal, pida usted tal cosa. Eso es operar políticamente. ¿A cargo de quién? Habría que preguntarle, ¿a cargo de quién él está pidiendo?
Porque si él dice a cargo de nadie, ¿y por qué, vuelvo a repetir, no pidió las agendas, ¿no? Vamos al tema electoral, porque nos queda poco tiempo y es importantísimo saber, digamos, la estrategia que va a asumir Fuerza Popular de cara a las elecciones del 26 de enero. Y ahí me parece interesante, ha habido un terremoto dentro de Fuerza Popular, lo digo por las salidas y congresistas nada menos que representativos pues de Fuerza Popular, más allá de si que nos gusta o no nos gusta. Rosa Bartra, ¿cómo no identificarla con el fujimorismo? Carlos Tubino, vocero de la bancada fujimorista. ¿Qué ha pasado en Fuerza Popular? Y grandes amigos, tanto Rosa como Carlos, ¿no? Carlos además ha sido vocero y yo le tengo un cariño, además porque yo le tengo un cariño a las Fuerzas Armadas y en especial a la Marina. Lo que ha habido, y yo además saludo y agradezco, varios, por ejemplo, congresistas rápidamente han entendido que se necesita una renovación también, porque, digamos, el partido tiene que mostrar otros rostros, otras figuras, otros cuadros. ¿Se molestó Carlos Tubino? Él quería postular. No creo que se ha molestado. Yo creo que él tenía un legítimo interés y obviamente ahí se ha dicho algunas cosas. Yo no presiono ningún comité seleccionador ni nada por el estilo. Ah, no. No fue parte del comité seleccionador. No, yo no soy ni la señora Marta Chávez, que además tenemos el gusto y el honor además y qué bueno que ella esté encabezando esta lista, pero nuestra lista en Lima en todo caso, pero no es que hay un comité que ha volado cabeza, como he leído. Fue el dedo a Rosa Bartra. No, lo que ha habido, te voy a repetir, es en algunos casos una intención de varios de no participar en este proceso, porque algunos tenemos más bien la intención de fortalecer el partido. Hay que trabajar mucho. Nosotros tenemos objetivos de mediano y largo plazo. El país no puede caer en un tema como ha caído Venezuela. Y entonces el partido político tiene que fortalecerse. Y varios congresistas decidimos inmediatamente para el siguiente proceso no participar. Por ejemplo, no está yendo casi nadie del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional. De la Comisión Permanente está yendo solamente, creo, el congresista Mario Mantilla, que es de la región del presidente Vizcarra. Habrá una, opinión política que debería ir, tal vez porque hay poco tiempo para que aparezca alguien nuevo. Pero ¿por qué no Rosa Bartra? Me llama la atención Rosa Bartra porque es una persona específica. Importante. No es porque una figura específica. Ha habido, te voy a repetir, a nivel de un comité que son de delegados y una propuesta que se ha elaborado a través de varios candidatos, una idea de buscar alguna renovación. Algunos nombres están, otros no están, pero eso no quiere decir que los que no estén ahorita no van a estar después o no van a tener un trabajo político a nivel nacional. Sin embargo, Alejandra Aramayo... Termino solamente con esto. El partido ha sido, recuérdalo, Omar, la muralla naranja para evitar que la marea roja arrase con el Perú y tome el gobierno. Ahora lo han tomado. Pero lo han tomado por asalto, obviamente lo han tomado porque han criminalizado el partido, han metido presa a nuestra líder sin ninguna justificación. Entonces la marea roja ha roto esa muralla naranja que nos toca a algunos construirla más allá de estar pensando si postulamos o no. Entonces estamos dedicados más bien algunos al tema del partido. Pero le mencionaba el tema del partido y Alejandra Aramayo en particular porque ella dijo lo siguiente, y lo menciona usted, dice: yo expresé al secretario general, a usted, mi voluntad de hacer algunas cosas para el partido, pero no se me permitió en muchos sentidos mi permanencia en Fuerza Popular. Sí, bueno, ¿qué pasó ahí? Digamos, para mí es un tema interno, pero ahorita estamos obviamente en un momento de que se cerró el Congreso hasta este proceso que se ha convocado, corriendo con un montón de cosas. Probablemente creo que decía no se le respondió, pero digamos, ahorita hemos estado en 1000 cosas, pero yo la verdad con todos le mantengo el mayor del cariño, el respeto y gratitud por todo lo que han hecho en este tiempo y bienvenido todos los que quieran sumarse y quienes están participando en otras listas también les deseamos la mayor de la suerte, pero ¿Kenji Fujimori nos hemos podría peleado. sumarse a Fuerza Popular? Kenji Fujimori, por supuesto, nadie no es que nosotros le hemos dicho que no, pero digamos, hoy día lo que estamos yendo primero es buscando la unidad del Fujimorismo, así que el caso de Kenji nadie le ha dicho que no, al contrario, pero lo que queremos... ¿Lo han invitado a Kenji? ¿Han tenido algún tipo de conversación? Lo que pasa es que, digamos, no hemos tenido si vale el término, un comité que invite. No, han llegado propuestas desde las bases, desde parlamentarios, de gente amiga, gente que se ha presentado, y esas propuestas han sido obviamente baloteadas por un equipo de personas para revisar cosas y presentadas al comité de delegados. Pero sí se han acercado a Kenji, entiendo, es una figura también. Bueno, yo la verdad personalmente no, pero no es porque no he querido, sino porque no he podido, pero en cualquier momento que terminemos de salir de este momento y que sobre todo sea justicia con Keiko Fujimori, probablemente nos dedicaremos a seguir avanzando en el tema de la unidad del partido. Pero definitivamente lo que nosotros hoy día, o sea, como partido tenemos, es una participación a un proceso electoral de un gobierno que ha
cerrado el Parlamento de una manera inconstitucional. ¿Por qué participamos? Porque así como cuando Maduro convoca elecciones o lo convocaba Chávez, hoy día Vizcarra convocó elecciones. Y yo soy uno de los congresistas que más ha viajado a la Venezuela de Chávez y conozco a la mayoría de los líderes de Venezuela, de la oposición. Y uno de los errores que tuvo la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela es no hacer frente no participar. Al dictador. Y entonces participamos no porque convalidamos cómo se ha hecho el cierre del Congreso de manera constitucional, sino porque tenemos que defender lo avanzado por el Perú. ¿Cuánto pensó en esta nueva reorganización de Fuerza Popular la carta que hizo pública pues Alberto Fujimori, ¿no? Donde fue sumamente duro y concreto? Lamento hondamente que algunas personas interesadas hayan venido desuniendo a mi familia, perjudicando con esto hasta el movimiento que yo mismo fundé. ¿Alberto Fujimori ha vuelto, digamos, a tener algún tipo de influencia en Fuerza Popular? A ver, las cartas creo que han sido públicas, sí. Obviamente es una opinión muy clara y obviamente ha habido, digamos, se refería a todo. Claro. Yo he tenido la oportunidad un par de veces de conversar con el presidente también. Hace poco. Él es el líder histórico además. Y lo que estamos apuntando, voy a repetir, es a la unidad del fujimorismo, que creo que es un tema fundamental. Pero no solo es un tema fundamental a la interna, sino, te voy a repetir, nosotros tenemos que volver a construir este dique naranja, porque la amenaza roja está muy fuerte. Mira lo que está pasando en Chile, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con el país. ¿Han vuelto los albertistas? Marta Chávez lidera una lista que justamente tiene como objetivo hacer reformas, porque necesitamos algunas reformas. Hay que mirar cómo se ha manejado esta relación Parlamento-Ejecutivo y hay que corregir, por ejemplo, las cuestiones de confianza, los temas de la vacancia, creo que es parte de lo que se debe hacer, y además reformas de carácter, por lo menos para llegar al bicentenario con algo. Y no es tanto que ha vuelto los albertistas. Mira, yo he escuchado algo, por ejemplo, en el caso de la doctora Marta Chávez, que es un lujo, repito, tenerla. Cuando a mí se me encarga hace 6 meses la Secretaría General, yo le pido por favor que ella participe en un comité consultivo y ella encantada participó. Entonces no es que la doctora Chávez es queiquista o es albertista, ella es fujimorista y entonces ella es una persona que representa el sentimiento que hay. El fujimorismo es un sentimiento. Tú vas, y yo he estado en Chiclayo, en Piura, viajando, tú levantas una piedra y vas a encontrar fujimoristas en varias formas, en varias partes, del país. Así que se le tocó la puerta, por ejemplo, a Alejandro Aguinaga, María Cuculiza. Yo no entro en ese detalle, como te digo, porque yo no he estado dentro de la selección de ver quiénes, digamos, como le llaman, de los antiguos. No, se está haciendo un trabajo muy interesante en el, digamos, de unidad. Obviamente, nosotros, yo sí lamento, por ejemplo, que algunos rostros no estén, otros por voluntad propia, porque vamos a dedicarnos a otro tipo de trabajo político en el partido, pero no hay, yo he visto bastante telenovela. Yo creo que más bien, me encanta porque, y no lo leo por ti, porque lo he leído en otros medios, cómo están detrás del fujimorismo, pero si estamos muertos, estamos destruidos, ¿no? Por eso, repito, al señor Eloy Espinosa, no sé si a él no le gusta que la candidata Keiko Fujimori, la presidenta de un partido, es candidata en la segunda vuelta, esté en libertad. O sea, hay un temor tal vez y por eso se ha manejado de esta manera tan sucia su proceso de Keiko Fujimori. Puede ser, porque alguna preocupación deben tener. ¿Y cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud, digamos, ya como bancada una vez, si es que entran, claro está, porque tienen que pasar la valla? Yo creo que sí van a pasar la valla, pero una vez que estén en el Parlamento, ¿cuál es la actitud que van a tener con el gobierno del presidente Martín Vizcarra? Bueno, creo que lo ha hecho la doctora Marta Chávez, pero todavía nosotros primero vamos a escribir la lista, después justamente se va a haber reunión con todos los candidatos, pero nosotros seguimos apostando por hacer reformas, que el país llegue al bicentenario con claramente mejoras, pero vamos a ser defensores clarísimos de lo que la Constitución del 93 nos ha permitido avanzar. ¿Que se puede hacer alguna modificación? Bueno, habrá que debatirla hacia qué se refiere. Si se refiere a un tema de la relación ejecutivo-legislativo, que era algo que tratamos de hacer con algunos congresistas antes del cierre del Congreso. Que criticaron su nivel de confrontacionalidad con el gobierno tanto de PPK como de Vizcarra, ¿no? A ver, pueden haber habido estilos y estilos, ¿no? ¿Se va a mantener ese estilo? Yo creo que el estilo depende de cada una de las personas, pero Fuerza Popular... como te digo, como partido, secretario general encargado, el estilo era el diálogo. Yo estuve en un diálogo con el presidente del Consejo de Ministros, digamos, días antes de que se cierre el Parlamento, porque nosotros entendemos que se tiene que dialogar. El hecho que nosotros no
consideramos que el cierre del Congreso... ¿Es verdad que Rosa Bartra dinamitó ese diálogo? Ahí hay un montón de leyendas, ¿no? Que algunos les han puesto no sé cómo y otros no sé cuánto. Pero es interesante cómo se ocupan de nosotros. Pero lo único que yo te puedo decir es nuestra vocación, y lo he hecho como secretario general del partido, es dialogar. Nuestra vocación es conversar, pero nuestra vocación para este proceso también va a ser defender lo avanzado. Porque el señor Vizcarra, yo no tengo la menor duda, él dice que no presenta partido político. Créeme, Omar, y lo digo de una vez, le llaman a los gobernadores, tienen un término que pertenecen al Ministerio del Interior, están buscando gente que quiera apoyar al gobierno y están participando probablemente de más de una lista. Algunos se preocupan y dicen, oye, Fujimorismo está yendo en más de una lista. Fujimorismo está presentando su lista, que es la de Fuerza Popular, con Marta Chávez encabezando en Lima y otras regiones. Y más bien deberían preocuparse en cómo está el gobierno sutilmente ayudando con los gobernadores aliados, gastando plata del pueblo peruano para tratar de meter a algunos candidatos que buscarán la Asamblea Constituyente. Bueno, nosotros vamos a ir a defender lo que nos ha permitido avanzar la Constitución del 93. Muchas gracias, gracias Galarreta, congresista y miembro de la Comisión Permanente. Y termino llamando simplemente al ciudadano, cualquier ciudadano, sea académico o no sea académico, lo que se hace con Keiko Fujimori es una aberración al debido proceso. Bueno, su futuro está en manos en este momento ya del Tribunal Constitucional, ya tienen la declaración de Jorge Yoshiyama, vamos a ver qué es lo que deciden estos 7 magistrados del TC. Muchas gracias, Luis Galarreta, miembro de la Comisión Permanente y secretario general de Fuerza Popular. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque vamos a hablar de si interviene o no interviene el Ejecutivo ya en la campaña electoral. Ojo que el Jurado Especial Electoral le ha jalado la oreja tanto al presidente del Consejo de Ministros como a la ministra Gloria Montenegro. Noviembre. Papá, las fiestas. Yo sé, hijo. Y es el momento adecuado para recordar por qué chambeamos. Chambeamos por esa cena que tu familia espera todo el año. Por los que están lejos y por los que están cerca. Tú también recuerda por qué chambeas y saca tu crédito al toque en Caja Arequipa. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Un bebé llega a tu vida. ¿Has pensado ya su nombre? Un niño sin un nombre no puede destacarse, pero tampoco lo hará si no tiene un adecuado desarrollo infantil. Desde la gestación hasta que cumpla 3 años, aliméntalo bien, dale afecto, estimulación física y que socialice. Su primer desarrollo es tan importante como su nombre. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería, el apoyo de Pacífico Seguros, Minsur y Aporta. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú,
de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. ¿Interviene o no interviene el presidente de la República y sus ministros en esta campaña electoral con sus declaraciones? ¿Qué dice José Tello, experto en temas electorales, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche? José, ¿interviene o no intervienen? Buenas noches ante todo, Omar. De verdad que es un tema bastante interesante, pero en el caso del presidente, por lo menos las últimas declaraciones que le ha hecho, son declaraciones donde él agarra e invoca simplemente a que la ciudadanía vote bien, que sean responsables, y creo que ese es el sentir de todos nosotros. Después de todo el problema que hemos tenido de conflictos entre Ejecutivo y Legislativo, lo que corresponde es que el voto sea muy bien pensado y sepamos claramente de que los representantes que van a llegar o que nosotros vamos a colocar ahí cuando lleguemos a las urnas el 26 de enero, bueno, tienen que simplemente preocuparse que este periodo que falta hacia el Bicentenario, bueno, se pueda avanzar en el país y se puedan lograr cosas importantes. Claro, lo que hace el presidente de la República es una invocación a la población, decirles, ¿saben qué, señores? Infórmense bien, no se estén quejando luego, así para tener buenos representantes. Caso distinto es el del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, a quienes el Jurado Electoral Especial, entiendo, les ha abierto una investigación. Con toda razón, porque ellos sí han hecho manifestación expresa de una postura peyorativa respecto a ciertas candidaturas. Lo interesante es que ellos, digamos, han hecho estos comentarios los han formulado durante una etapa en la que todavía no tenemos el candidato porque no se han inscrito listas. Es importante tener en cuenta eso. Pero, de todas maneras, más o menos por la connotación pueden afectar a organizaciones políticas. En consecuencia, eso encaja en el supuesto del artículo 30 de justamente el reglamento de publicidad estatal, propaganda electoral y también neutralidad. Entonces, sí configuraría como una infracción cuando las autoridades, entiendas en este caso autoridades políticas, porque son ministros de Estado, justamente hablan a favor o en contra, en este caso una opción política o candidato, o sea, entiendas un partido o candidato. Cuando se habla pues de candidatos o precandidatos aún, en el caso de los excongresistas del Parlamento disuelto, definitivamente también arrastra la organización política. Pongámonos bien claro, Mauricio Mulder, candidato, o sea, precandidato, el APRA, uno de inmediatamente lo relaciona con el partido aprista. Entonces, habría que ver muy bien ya cómo va el tema de los descargos que formulen en este caso los ministros de Estado. ¿Cuál es la sanción ahí? La sanción, dado de que ellos no están yendo a una postulación, o sea, no son candidatos, la sanción es que todo se remita al Ministerio Público para que el Ministerio Público vea si ha habido algún tipo de delito contra la voluntad popular y formule alguna denuncia. Esa es la sanción regular, por decirlo de alguna manera, una vez que se han dado los informes de fiscalización correspondientes. Ahora, no le hace bien tampoco al Ejecutivo, ¿no? Porque ya estamos en un proceso electoral. ¿Qué tiene pues que hacer el presidente del Consejo de Ministros, o la señora Gloria Montenegro, la ministra de la Mujer, hablando sobre el tema electoral? Ellos tienen que aprovechar esta coyuntura para ponerse a trabajar, a gobernar. En eso coincido contigo, y en la tarde, felizmente, o sea, y creo que como muchos ciudadanos, escuché que el premier daba unas declaraciones y justamente manifestaba
de que, bueno, iba a seguir adelante con el proceso que se le ha abierto por violación al principio de neutralidad, y que iba obviamente a dar su descargo, seguir, o sea, allanarse a lo que hace la autoridad electoral. Me parece un buen gesto. Hay que reconocerlo. O sea, los he criticado mucho desde hace varios días por este tipo de posturas que ellos han tenido respecto a la postulación de los excongresistas del Parlamento disuelto. Pero ahora sí tengo que resaltar de que durante la tarde por lo menos la actitud se ha demostrado de una manera diferente. Sí. Y eso es bueno porque eso se llama el equilibrio y el balance entre poderes del Estado y en este caso el sometimiento a organismos constitucionalmente autónomos como lo es el jurado, quien se encarga justamente de ver este tipo de temas. ¿Quiénes más, digamos, en este espectro no pueden intervenir en esta campaña? Es decir, no pueden dar declaraciones ni a favor ni en contra. Cualquier autoridad política no puede intervenir en este proceso. También aquellas Hablamos de alcaldes, gobernadores regionales. Efectivamente, alcaldes, gobernadores regionales. Incluso cuando había también, por ejemplo, el caso de congresistas que iban a la reelección, sí había un tratamiento especial que estaba regulado en la Ley Orgánica de Elecciones. Pero ya ese tema ya quedó fuera porque obviamente pues estamos en una etapa distinta y además con un parlamento disuelto. Pero sí, efectivamente, cualquier autoridad, y es más, también funcionarios públicos que tengan a su cargo dependientes, también tienen que tener mucho cuidado en cómo se manejan y no quebrantan lo que es el principio de neutralidad. ¿Y los miembros de la comisión permanente, digamos, pueden tener algún tipo de pronunciamiento político o no? No, cuidado, o sea, ellos tienen que mantener obviamente una investidura y son parte de lo que es, digamos, la arena política, lo que queda de la arena política. La comisión permanente es, digamos, una comisión que hoy en día mantiene acéfalo, o sea, o mejor dicho, mantiene la cabeza, ¿no? O sea, evita que esté acéfalo el poder legislativo. Entonces, eso es importante de que se guarden todas las formas porque definitivamente pues representan en estos momentos al legislativo. Ahora, periodo interregno. Ahora, José, el congresista Luis Galarreta plantea un interrogante fuera del aire sumamente interesante, ¿no? Si los miembros o los congresistas de este nuevo parlamento, los que ingresen, van a poder reelegirse en el Congreso del 2021. Y ahí dejaba la duda en el sentido que ellos solamente vienen a completar un periodo. ¿Pueden o no pueden reelegirse? A ver. Los congresistas que por primera vez se elijan en estas elecciones del 2020 no pueden ir a la reelección en el proceso del 2021. Los congresistas o excongresistas del Parlamento disuelto que postulen y lleguen a obtener su curul, tampoco. ¿Por qué? Porque justamente el impedimento constitucional de no reelección es por un nuevo periodo parlamentario, un nuevo quinquenio. No importa que yo haya ejercido el cargo solamente año y 4 meses. Es decir, o que, digamos, haya sido parte del Congreso disuelto y, bueno, logre nuevamente una curul y complete 1 año y 4 meses más, luego de este interregno. Es irrelevante. Lo que tenemos nosotros es que ahí sí se aplica porque la lógica que tiene la no reelección básicamente es por un nuevo periodo congresal. Y ahí sí, efectivamente, nos tenemos que ir a lo que señala el artículo 90 de la Constitución, que dice que el periodo congresal es de 5 años. Hay que tener en cuenta algo que sí es importante. Ajá. Es el hecho, y sí conviene que lo sepa la ciudadanía, que aún nosotros tenemos precandidatos mientras no se inscriban y además mientras no terminen siendo admitidas sus candidaturas, todavía están, digamos, en un proceso de calificación que sí hay que tener en cuenta que la autoridad electoral lo tiene que terminar entre el 18 de noviembre y el 3 de diciembre. Los jurados electorales especiales, y si existe algún tipo de complicación sobre la admisibilidad de alguna candidatura, ya tendrá que ser jurado. Sumamente corto que tenemos hacia adelante, pero vamos a ver cómo llevamos este proceso electoral. Muchas gracias, José Tello, experto en temas electorales. Nos vamos a una pausa. No se vayan, porque vamos a venir para hablar de los árbitros que han metido a la cárcel con prisión preventiva. Ya un juez en una sala de apelaciones ha revocado esta prisión. Vamos a ver los otros casos.
vamos a negar que dentro de nuestro esquema de campaña, Susel era nuestros principales valores, era, digamos, nuestro Messi en el campo de juego. Barata va a decir todos los codinomes. Va a acompañar toda la información del sistema Drausis y MyWebDay. Hay que darle al Tribunal Constitucional la potestad de levantar la inmunidad parlamentaria. Qué bueno que ahora hay que escuchar al pueblo. Muy bien. Ya hemos visto muy bien. El rol cumplido por la policía boliviana, una policía maltratada por Evo Morales. Algunos dicen renunció voluntariamente, pero claramente las expresiones del jefe de las Fuerzas Armadas fueron amenazantes. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Bueno, una sala de apelaciones liberó el día de hoy a uno de los 14 árbitros a los que el Poder Judicial había dado 18 meses de prisión preventiva. Se trata del abogado Daniel Linares Prado. Y bueno, vamos a ver cómo vienen los otros casos. Estamos justamente con Felipe Cantuarias, él es hermano del árbitro Fernando Cantuarias, sobre quien muchos académicos, él es, digamos, una persona muy reconocida en la academia, dicen que esta prisión preventiva es totalmente injusta. Felipe, por favor, cuéntanos un poquito el caso de tu hermano. Sí, muy rápido, Omar, agradeciéndote la oportunidad. Efectivamente, no solamente expertos, se han pronunciado más de 20 instituciones nacionales e internacionales en respaldo de mi hermano y acreditando no solamente su integridad y ética, sino demostrando que la acusación contra mi hermano no resiste ningún análisis. Hoy la audiencia de apelación de la prisión preventiva buscaba analizar dos cosas. Primero, la imputación del juez es que había sospecha grave de dos delitos, que era cohecho, que es el soborno, y segundo, el tema de colusión, es decir, que se habían integrado para un grupo de personas para generar un soborno, ¿no? Lo que ha quedado clarísimo en relación con el tema del soborno es lo siguiente. El caso de mi hermano es totalmente distinto al de otros casos. ¿Por qué? La gente de Odebrecht, Barata, los hermanos Lor, Llanos, reconocen que pagaron coimas por medio del señor Canepa en 13 casos arbitrales. El de mi hermano no está incluido. Es más, todas estas personas se reconocen expresamente que en el arbitraje que estuvo mi hermano, en el cual actuó por encargo del Ministerio de Transportes, no se pagó ninguna coima. Pero no solamente eso, sino que la acusación a mi hermano, o la imputación a mi hermano, es que habría recibido lo que se llama un soborno indirecto, es decir, un honorario inflado en el honorario del arbitraje. Se ha demostrado con más de 10 informes que el honorario que cobraron los árbitros en este proceso no solamente es legal, de mercado y válido, sino que la forma como lo calculó la Fiscalía está equivocado. La Fiscalía, Felipe, para que la gente lo entienda más con mayor claridad, la Fiscalía usa una tabla de referencia, entiendo, de cuáles deben ser los honorarios de los árbitros para determinados casos. Y en base a eso, lo que la Fiscalía dice es, no, acá dice, por decir cualquier cosa, acá dice 100. Y él ha recibido no 100, él recibió 150 o 200. Sí. Eso es corrupción. A ver, Omar, hoy día además ha quedado, pero totalmente claro, este arbitraje, lo que se llama un arbitraje ad hoc, no estaba sujeto a ningún sistema institucional de arbitraje. Sin embargo, los árbitros decidieron someter el proceso a la regulación de la Cámara de Comercio. Él no pertenecía a la Cámara de Comercio. Sí, en ese momento, el 2012, no había una lista de árbitros. La lista de árbitros recién se genera en el 2017, que es otra cosa que también la Fiscalía señala de manera equivocada. Pero un punto importante, Omar, que quiero mencionar aquí en relación con el tema. El fiscal confunde el someter el arbitraje al proceso arbitral
porque lo que son las reglas del tema del pago de honorarios. Hay un reglamento especial de la Cámara de Comercio del año 2012 que ese reglamento no era aplicable porque esto era un arbitraje ad hoc y se ha quedado demostrado con ese tema. Pero inclusive, yendo al tema de hacer el análisis de los honorarios, ha quedado demostrado por 10 informes, más la presentación del Día de la Defensa, que el honorario pagado no solamente fue el correcto, legal, sino no estuvo inflado y no hay ninguna coima. Entonces, con eso se ha desvirtuado totalmente el tema de sospecha grave en relación con ese tema. Segundo, hablan de una supuesta colusión, es decir, que hubo una reunión previa para ponerse de acuerdo para perjudicar al Estado. También ha quedado demostrado con toda la evidencia, primero de que no ha habido tales reuniones, mi hermano solamente se ha reunido con la MTC, que fue que lo convocó para ver si aceptaba ser árbitro.